y es un momento importante para echar un vistazo a cómo tenemos los neumáticos, que ya hablamos en otra ocasión, que era el único punto de apoyo que tiene el coche, o sea, toda la física del coche, todos los movimientos del coche se apoyan en el neumático, entonces es una superficie que tiene que estar en perfecto estado. Particularmente este verano que hemos sufrido unas olas de incendio brutales, pues todos esos vehículos de bomberos que han tenido que salir de urgencia, pues ese mantenimiento que han tenido que realizar previamente pues es muy importante, y sobre todo pues los neumáticos, pues podéis imaginar si en ese momento pues falla un neumático, hay un pinchazo, las consecuencias que tiene. El saber popular a veces no es tan sabio o está cargado de leyendas o de cosas que no siempre son ciertas. Yo recuerdo a mi abuelo que él, cuando llegaba al pueblo, ponía el coche, lo levantaba con el gato y ponía unos ladrillos para dejar las ruedas en el aire. ¿Esto sería un consejo que se puede transmitir, o mejor decimos a la gente no hagáis esas cosas? De este verano, igual habiendo tocado los 40 grados a bajo cero en invierno, o sea que puede ser que un all-season sí que para una zona como Salamanca sea bastante adecuado. Sí, Salamanca es el ejemplo perfecto, ya que tenemos grandes contrastes térmicos, y el neumático all-season es un neumático apto para todo aquel uso por debajo de 7 grados positivo. Estamos en una sala que llaman El Ágora, si no me confundo, y el sitio es espectacular, la verdad, y muy cómodo, con una pantalla enorme. Yo pienso, digo, para ver la Fórmula 1, para ver el campeonato de motociclismo, por ejemplo, para ver el avance de Lorenzo Santolino, las próximas citas que tendrá, o de Sergio Verdugo, que estuvo hace poco por los estudios de Vive Radio Salamanca. Y pone en la pared de frente: la suerte hay que salir a buscarla, trabaja y esfuérzate y sé diferente. Lo dijo Eustaquio Andrés. Ya sabéis un poco por dónde voy, ¿no? He dicho Eustaquio Andrés, así que ya os imaginaréis que estamos en las instalaciones del Grupo Andrés, unas instalaciones modernas, unas instalaciones que quienes no las habíamos visitado recientemente, algunos tuvimos antes incluso de la inauguración, en una visita cuando comenzaban las obras, hace ya unos cuantos años. Pero no habíamos vuelto por aquí y hemos dicho, pero qué chula es esta casa, ¿no? Que cómo mola. Y vas mirando hacia los lados y dices, oye, qué bien se está aquí. Bueno, pues estamos dentro de este Ágora para hacer nuestra sección de motor, y como siempre nos acompaña, ha venido con nosotros en el coche, no hemos venido cantando canciones, pero casi. Raúl Gasco, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola Félix, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, para que veas, te hemos sacado del estudio, hemos venido en el coche juntos, cantando canciones. Hombre, qué buenas son. Como forma de salir de la rutina, pues excepcional, por supuesto. Y en esta ocasión nos acompaña una vez más, porque no es la primera vez que nos acompaña en el estudio, pero esta vez sí en su casa, nuestro querido Jorge Sánchez, responsable del podcast Sobre Ruedas. Muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, feliz? Pues de vuelta de vacaciones y cogiendo rutina otra vez. Volviendo a poner el coche en marcha, ¿no? Y a carburar. Volviendo a hacer idas y vueltas con el coche, que hablaremos de él y mucho, porque en las vacaciones ha habido mucha gente, sobre todo en España, que se habrá movido con él y no pequeñas distancias. Fíjate, en esta última operación retorno nos decían en estos días de atrás la subdelegación del gobierno, que nos daba datos, que había unos 66.000 desplazamientos por nuestra provincia, por las carreteras, solo en estas jornadas. La cantidad de gente que vuelve a la operación retorno, todavía que hay pueblos en fiestas, la gente se mueve, aquellos que a lo mejor también por su día a día viajan a donde sea y se mueven también por la provincia, se junta todo eso. Son días de mucho movimiento, de mucho uso del vehículo. Sí, y además, bueno, hablaremos también de la importancia de los neumáticos, que yo personalmente este verano he pinchado una rueda. No me fastidies. ¿En casa de Herrero Cuchillo de Palo? El coche era de alquiler, entonces... Ah, vale. Bueno, tienes tu perdón. Tengo mi perdón, pero sí que es verdad que igual habría que invitarlos a que escucharan un poco sobre cómo tratar el neumático y qué hay que revisar. ¿Tienes siempre la presión de las ruedas en correcto estado de revista? Bueno, se supone que se debería decir que sí, pero puede que alguna vez salgas a carretera y de repente te venga el recuerdo de decir, tengo que parar porque es verdad que no las he revisado. Raúl, a ver si soy buen chico y soy aplicado.
Una vez al mes, me dijiste la última vez. Al menos. Al menos, vale. Al que menos si es una vez más al mes. habitual. Y siempre que vayas a abordar un viaje de cierta envergadura, como son, bueno, pues los viajes de verano. Se acerca el final del verano, se acerca el final de la temporada de ocio. Y es un momento importante para echar un vistazo a cómo tenemos los neumáticos, que ya hablamos en otra ocasión, que era el único punto de apoyo que tiene el coche, o sea, toda la física del coche, todos los movimientos del coche se apoyan en el neumático, entonces es una superficie que tiene que estar en perfecto estado. Entonces tú piensa, primero, las olas de calor que hemos tenido, los contrastes de temperatura que ese neumático ha sufrido. La cantidad de kilómetros que se hacen, porque cerca de entre un 30 y un 40% de los kilómetros que recorre un coche de un usuario medio al año los realiza en este periodo estival. Además, lo hace siempre en circunstancias en las que va particularmente cargado, porque son viajes que se hacen en familia, se hacen con equipaje. Entonces, la maleta, el suegro. Es una época en la que al neumático, no digo que se le castiga, porque hay gente que lo trata bien y eso, pero no se le castiga, pero sí se le exige más de lo habitual. Entonces, esa típica revisión que hacemos cada 1000 kilómetros, es que a lo mejor en vacaciones nos hemos hecho 3000. Entonces, convendría echar un vistazo a ver en qué situación está. Si hemos tenido bien el alineado, que el desgaste sea uniforme, si hemos llegado a los marcadores de desgaste para ver si es necesaria una sustitución. Está bien la revisión antes de las vacaciones, pero también es importante la revisión de las vacaciones. Observar también que ya después de las vacaciones vuelve el cambio de climatología, pues ver si los neumáticos que tenemos son los realmente necesarios para la climatología que nos desenvolvemos ya de forma habitual, pues todo eso lo vamos a tocar. Vamos a hablar de todo ello y traemos protagonista, ¿no, Jorge? Protagonista, y muy importante y muy internacional. Guillermo Blanco Martín, director adjunto y responsable del Departamento Internacional del Grupo Andrés, bienvenido. Muy buenos días, Félix, Raúl y Jorge. Encantado de estar aquí con vosotros y bueno, vamos a hablar de cosas interesantes seguro. Seguro, y que además nos vienen muy bien para nuestro día a día, porque fíjate, no habéis empezado a hablar y yo ya estaba con dudas. Ahora mismo que decía Jorge, decía Raúl el tema de las recomendaciones, y estaba yo pensando, por ejemplo, ya no solo los coches que se utilizan en nuestro día a día, que aumentan los kilómetros, sino que hay veces que utilizamos durante el verano, pues a lo mejor vehículos que están más tiempo parados. Me pongo en la piel, por ejemplo, de quien tiene una autocaravana, quien sea. La tiene parada durante 2 meses y llega el verano y la mueve. Esas ruedas hay que controlarlas, hay que volverlas a poner a punto, porque a lo mejor no sé si todavía es peor no tener el vehículo parado para la rueda que uno que está habitualmente moviéndose. No lo sé. Sí, incluso yo estaba escuchándoos todo lo que estabais comentando y estaba pensando particularmente este verano que hemos sufrido unas olas de incendio brutales, pues todos esos vehículos de bomberos que han tenido que salir de urgencia, pues ese mantenimiento que han tenido que realizar previamente pues es muy importante, y sobre todo por los neumáticos. Os podéis imaginar si en ese momento pues falla un neumático, hay un pinchazo, las consecuencias que tiene. Entonces, por ponerlo como anécdota, pero por supuesto creo que todos aquellos que tenemos un vehículo estamos expuestos a que pase cualquier cosa y tenemos que estar siempre con un pequeño mantenimiento que creo que es necesario y que tampoco es algo muy latoso y bueno, pues por supuesto estamos hablando de seguridad, con lo cual considero que es importante. Para evitar un accidente, pero también, aunque no lleguemos a ese punto, para evitar un disgusto, que a lo mejor te deja el coche tirado en la carretera y lo que menos te apetece es en un viaje de vuelta desde Valencia a su paso por Madrid, pues quedarte tirado. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos visto a alguien en la cuneta con el chaleco amarillo y dices, con el calor que está cayendo en este momento, no me gustaría estar en su pellejo. Entonces... Y a veces una serie de recomendaciones viene siempre bien pues para evitarlo, ¿no? Que a veces es prevenir antes que curar, mucho mejor. Totalmente. Y os dejo a los profesionales que habléis, que comentéis y que indaguéis en este mundo de las ruedas, que muchos sabemos qué tipo de rueda utiliza el nuestro, cuál es la dimensión y demás, pero con poco más. Y a lo mejor como conductores, más allá de que cuando nos saquemos el carnet tengamos que tener un conocimiento, pues para nuestro día a día formarnos y saber pues qué tenemos que hacer, ¿no?, con nuestro vehículo, que muchas veces lo utilizamos a diario. Pues mira, ahora que has planteado, Félix, el tema de la autocaravana, yo quiero preguntaros si creo que puede ser muy, muy útil
esos vehículos que a mí me afecta por otro lado. Yo sabes que soy coleccionista y no tengo tiempo de conducir todos mis coches y muchos pasan bastante tiempo parados. Pero en el caso tuyo de la autocaravana, que además está soportando peso, ¿qué consejos podéis dar para vehículos que tienen que estar largas estancias cargando sobre ese peso para que el neumático sufra lo menos posible? Bueno, yo creo que el primer ejercicio siempre es la supervisión. Ese mantenimiento se puede llevar a cabo de distintas maneras, pero yo creo que siempre que tengamos la oportunidad de revisar con nuestros propios ojos esos neumáticos, puede que tenga un clavo, vemos obras por todos los lados, todos pasamos por carreteras que a lo mejor no están lo limpias que deberían de estar y tienes un objeto clavado, pero a lo mejor el sensor del neumático no te está diciendo que está perdiendo presión, pero ya tienes un potencial riesgo de que en un momento determinado suceda, o que por lo que sea hayamos dado un bordillazo, haya un golpe, esté una pequeña brecha. Creo que con un pequeño vistazo que le demos, seguramente ya vamos a determinar si está correcto o debemos de ir a nuestro taller más cercano de confianza. Y luego, pues todo el tema de la tecnología del vehículo que incorpora, sobre todo los más nuevos, pues ya te avisa con sensores, incluso depende del tipo de neumático que estés utilizando, el propio fabricante del vehículo te aconseja una presión u otra. Hablaremos de neumáticos de invierno, todo tiempo, verano. Bueno, tenemos que arrojar un poco de luz en este sentido porque tenemos muchas opciones gracias a la tecnología como ha avanzado en el último tiempo y seguro pues que es interesante para nuestros oyentes saber las diferencias entre unos y otros. Sí, pero yo quería matizar una cosa, porque el saber popular a veces no es tan sabio o está cargado de leyendas o de cosas que no siempre son ciertas. Yo recuerdo a mi abuelo que él cuando llegaba al pueblo ponía el coche, lo levantaba con el gato y ponía unos ladrillos para dejar las ruedas en el aire. Y luego tenía un vecino que le hacía algo parecido, pero al revés. Es decir, lo que hacía, como no tenía para unas borriquetas, para subir el coche en alto, lo que hacía era poner 1 kilo o 1,5 kilos más de presión en la rueda para que no se deformase. ¿Esto sería un consejo que se puede transmitir? O mejor decimos a la gente, no hagáis esas cosas. No, yo por supuesto siempre voy a abogar porque el usuario final, cualquiera de nosotros, cada vez que detectemos cualquier cosa sobre nuestros neumáticos, así como el resto de aspectos del vehículo, asistamos directamente al profesional, que es el que nos va a dar el mejor consejo. Sí, pero para largas estancias, para un coche que tiene un coche o una autocaravana que tiene que estar una larga estancia parado, para que no se deforme el neumático, subirle la presión, dejarlo como está. Hoy en día la tecnología avanza mucho y los propios neumáticos están adaptados para todo este tipo de situaciones. Entonces no, salvo, como decía Félix al principio, de que se haya estado expuesto durante un determinado periodo de tiempo a una carga extra, que siempre está bien revisarlo, pero aún así creo que cualquier uso que se le dé a un vehículo por parte de un usuario final, que no sea un profesional, el neumático está capacitado para aguantar todo tipo de temperaturas, pesos, estancias. No deberían de verse afectados. Menos mal, no me veía yo subiendo el coche en altura, ni me veía, digo, Cogiendo nada, ladrillos. no, poniendo ladrillos, digo, madre mía, como tenga que hacer yo tenga que hacer eso. Voy con otra pregunta y os dejo. Por ejemplo, si yo me voy estas Navidades a Alemania de vacaciones, ¿me llevo un bikini o no me llevo un bikini? No lo sé. Por eso lo digo, en cuanto a ruedas, ¿qué tengo que hacer ahora que termina el verano? Pues mira, en el caso vuelvo a pensar, nosotros trabajamos siempre con profesionales y siempre me voy yo al profesional, el transportista que va con su tráiler, con su camión, pues tendrá que tener unas precauciones distintas porque sí que hay una normativa, hay distintas temperaturas, hay normativas europeas de seguridad, etcétera. Pero nosotros, por suerte, no tenemos ningún problema, sobre todo, al menos dentro de la Unión Europea, aunque nos podemos ir a otros sitios como Marruecos, etcétera, pero no tenemos por qué tener en cuenta ninguna normativa, ni estamos expuestos a nada grave como un cambio de temperatura tan drástico como que tengamos que llevar un juego extra de neumáticos, etcétera.
incluso pensando en si vas con tu motocicleta, tampoco creo que tengas que pensar en esto. Con lo cual, para un viaje de ocio, sin ningún problema, creo que simplemente con que mires la previsión meteorológica, pero no vas a tener ningún problema. Entiendo que es importante revisar antes de salir, pero ¿cómo de importante es revisar al volver de unas vacaciones tus neumáticos? ¿Es tan simple como dejar el coche en el garaje y decir, pues mañana vuelvo a la rutina, o deberíamos de pasar una revisión bueno, pues para ver el aspecto de nuestro neumático? Sí que es cierto que durante el periodo estival, las vacaciones son momentos en los cuales pues, se suelen hacer cosas un poco diferentes a lo que es la rutina del día a día. Podemos habernos metido por un camino para ir a la playa, podemos haber soportado mayores cargas, temperaturas más altas con las olas de calor, etcétera. Con lo cual es aconsejable siempre revisar a la vuelta. Insisto, volvemos a pensar que es un tema de seguridad, con lo cual pues, no nos vamos a cansar en siempre aconsejar esa revisión. Pero, de nuevo, los neumáticos de hoy en día están fabricados con una tecnología que les... si no lo hicieras, en ese sentido tampoco pasaría nada porque hayas estado fuera durante tus vacaciones, pero aún así, pues hombre, hay que tener todo en cuenta porque has estado fuera de casa y bueno, pues siempre lo recomendamos. Una revisión siempre viene bien. Siempre claro, viene bien. Y luego esos neumáticos especializados, a lo mejor para invierno, los all season para todas temporadas. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, ahora acabamos el verano, empezamos una nueva estación y nos enfrentamos a, pues vendrán las lluvias, la nieve, distintos contrastes en cuanto a grandes diferencias térmicas, y sí que es cierto que de nuevo volvemos a hablar de que el neumático va a determinar que nuestro vehículo frene antes, de que tengamos que hacer un giro de emergencia. En todo este tipo de situaciones podemos anticiparnos teniendo en cuenta tanto el uso que vamos a dar de nuestro vehículo como el clima en el cual estamos viviendo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, pues determinará que nos decantemos por un neumático de invierno, de todo tiempo all season, o un neumático de verano. Supongo que en Salamanca, si hay que tomar una opción, el all season pues puede llegar a ser la mejor, sobre todo porque puede que tengamos cambios de temperatura no muy extremos, pero bueno, que pasamos de este verano igual habiendo tocado los 40 grados a bajo cero en invierno, o sea que puede ser que un all season sí que para una zona como Salamanca sea bastante adecuado. Sí, Salamanca es el ejemplo perfecto, ya que tenemos grandes contrastes térmicos y el neumático all season es un neumático apto para todo aquel uso por debajo de 7 grados positivo, con lo cual pues en invierno lo vamos a tener y en verano tendremos pues casi cerca de 40 grados. Entonces, definitivamente para Salamanca será distinto que para alguien que vive en Bilbao o que viva en Galicia o en Andorra. En Andalucía, Andorra, quiero decir, cada uno tendrá que revisar cuáles son sus condiciones. Lo que sí está claro es que en Neumáticos Andrés la experiencia que tenemos nos permite trabajar con amplia gama de marcas, todo tipo de referencias, homologaciones y este tipo de neumáticos, con lo cual pues es una suerte que hoy en día tengamos un abanico tan grande para enfrentarnos a esas situaciones. Y ahora, estamos hablando de Salamanca, ¿vale? Pero no solamente vendéis neumáticos en Salamanca. Vamos a extrapolarlo a todo el globo terráqueo, pero aunque sea a la altura de Salamanca, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde llegáis? ¿Hasta dónde llegan vuestros neumáticos? Bueno, actualmente estamos exportando a 57 países, pero sí que es cierto que tenemos potencial para hasta unos 100 países más. En ese sentido, gracias a estos 11 años desde que se creó el Departamento Internacional, hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo, hemos ido visitando a través de acciones comerciales por todo el mundo a distintos clientes, distintos partners. Hemos podido asistir a las ferias más importantes de neumáticos del mundo. Pues pongo ejemplos desde Singapur a Panamá, Las Vegas,
por supuesto aquí en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, y cada vez tenemos más equipo, mejor equipo, un equipo humano que hablamos, no sé, una decena de idiomas, que cada vez está más formado, más preparado. Tenemos técnicos de comercio exterior que entienden perfectamente la normativa, cómo funcionan las aduanas, cómo funciona la logística, cuáles son los retos a los que se tienen que enfrentar, el tema de la seguridad, el tema del cobro. Bueno, pues ya tenemos una experiencia que nos permite no solo hablar de un número, sino de una recurrencia, que lo importante es que cada año mantenemos esos mercados y vamos añadiendo nuevos mercados. Es muy diferente el cliente, ya no sé si preguntarte a lo mejor a nivel mayorista o el cliente final, pero por ejemplo, a la hora de ver las ruedas, incluso dentro de unas mismas latitudes, podríamos irnos a un país como Estados Unidos, que bueno, como ahora está con el tema de exportación, luego profundizamos. ¿Qué ha un poco pasado ahí, en Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Qué había pasado en Estados Unidos? No, bueno, cada día una cosa, ¿no? Estamos ahora en unos momentos tan convulsos que cada día, bueno, uno enciende la tele para ver el telediario y ves Trump, a ver a quién le toca hoy la China. Pero es muy diferente el cliente americano, el aficionado al automóvil o incluso el transportista americano, hablando de Norteamérica, a lo mejor como continente, del europeo, por ejemplo, o como has hablado de normativas, que tenéis un perfecto conocimiento de la normativa, algo que tú quisieras destacar que haga diferente al continente americano o norteamericano del europeo. Y ya que hablamos de exportar, saber un poco cómo va a afectar el tema de los aranceles y el tema de las exportaciones a la hora de los neumáticos de cara a Estados Unidos. Sí, muy buena pregunta. En ese sentido, a nivel profesional, sí que es cierto que nosotros, como mayorista, estamos siempre viendo cómo hacer lo mejor posible para ofrecer los mejores precios, las mejores marcas, las más fiables, las que menos reclamaciones tengan, y siempre vamos a poner el catálogo más amplio posible, pero sí que es cierto que luego somos conscientes que a nivel de globo terráqueo, cada latitud, el clima es muy importante, no todas las marcas son percibidas por el consumidor final de igual manera, no a lo mejor el mismo fabricante fabrica una marca que va mejor nos pasa aquí en España, aquí tenemos las Islas Canarias, que no tiene nada que ver con todos los lugares cerca de los Pirineos, por ejemplo. No puede que el cliente perciba o un taller prescriba una marca que, bueno, pues funcione mejor ante una temperatura que otra, pero bueno, por eso digo que a nivel de consumidor final sí que es cierto que luego puede haber alguna diferencia en ese sentido. Y bueno, hablando un poco de Estados Unidos, que es un poco el tema que en el último tiempo con la administración de Donald Trump pues está muy interesante, porque cada día tienes que encender el televisor o poner la radio para estar al tanto. Sí que es cierto que nuestras exportaciones se han visto afectadas al continente americano, en este caso a Estados Unidos, pero insisto de nuevo lo que veníamos hablando antes, nosotros todo el trabajo que venimos haciendo en estos 11 años pues te permite que hoy tengas una cartera muy diversificada, trabajes con marcas que te demandan en todo el mundo y no nos afecta en gran manera. No estamos tan expuestos a Estados Unidos. Sí que es cierto pues que de cara a seguir creciendo y a seguir mejorando los números que tenemos, pues no nos alegra este tipo de situaciones. Por ejemplo, Estados Unidos antes teníamos un arancel del 4,5% y ahora nos lo han subido al 29,5%. Estamos con el responsable de internacionalización del grupo, estamos con el director adjunto y claro, si Estados Unidos pone trabas, pues habrá que mirar otros mercados. Yo soy periodista, entonces te iba a preguntar por ahí, ¿qué mercados tenéis ahí a la vista que queréis expandir? ¿Cuáles son esos espacios en los que decís, Grupo Andrés va a llegar aquí con su infraestructura? Pues nosotros lo que intentamos siempre es escuchar un poco el mercado. Por eso es muy importante cuando asistimos a ferias, cuando hablamos con clientes en el día a día. Al final, la propia demanda del mercado a nivel profesional son los propios talleres, los propios distribuidores que están en otros países.
Nosotros dentro de la Unión Europea tenemos una realidad que conocemos muy bien, libre circulación de bienes y personas, pero bueno, cuando salimos fuera, por ejemplo Marruecos, que tenemos aquí a kilómetros, pues es una situación completamente distinta. Y bueno, desde Marruecos hacia la derecha, pues hay muchísimos países en el norte de África, nos metemos en Oriente Medio, podemos llegar hasta Singapur, Australia, y luego hacia la izquierda pues también toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. El mercado está ahí, creo que también hay que escucharlo. El poder que tiene cada país para tener flotas, vehículos, que ese PIB per cápita que tiene cada ciudadano, estos países, pues también te hace que tengan mayor demanda o menor. También cómo están los fabricantes cerca de estos países fabricando, si hay otras empresas como Neumáticos Andrés o están más desabastecidos. Nosotros sí que hemos visto a lo largo de los años que hay ciertos bloqueos, hay ciertos mercados que son menos interesantes. Bueno, en ese sentido vamos aprendiendo un poco en el camino, pero no es una tarea fácil. En ese sentido quería también decir todos los desafíos que nos hemos encontrado durante estos años. Por ponerte algunos ejemplos, el tema del Brexit, el tema del bloqueo del conflicto del Mar Rojo. Hemos tenido bloqueos también con Algeria por temas burocráticos, administrativos entre los distintos gobiernos, pero también no nos olvidemos del COVID, la crisis de los contenedores que sufrimos también con Asia. Y bueno, pues ahora el tema de los aranceles con Estados Unidos, por poner algunos ejemplos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que yo estaba escuchando a Guillermo y la verdad es que, más que entretenido, estaba informándome, estaba diciendo todo eso desde una empresa de Salamanca, hablando de todos esos parajes en sitios tan recónditos, a lo más alejados del mundo, que hay ruedas en las que giran gracias a la distribución de una empresa salmantina, y yo me estaba diciendo todo eso desde aquí. Así que ha sido un placer, Guillermo, tenerte en los micrófonos hoy, aquí en este espacio distinto que nos hemos acercado a vuestra casa. Gracias por recibirnos. El placer es mío, muchísimas gracias a todos. Me lo he pasado genial, Jorge. Yo también, hay que volver aquí. Porque, bueno, o sea, esto está lleno de gente con historias que contarnos y hoy hemos aprendido internacional, pero yo creo que también a nivel nacional Grupo Andrés tiene mucho que contar y bueno, pues todas las historias son bienvenidas, yo creo. Yo veía ahora mismo que estás de espaldas llegar un camión. Fíjate, simplemente me encantaría como periodista salir y preguntarle a dónde van estas ruedas. Así que otro día volvemos. Todo ¿Te parece? Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Nosotros continuamos en Vive Radio.